A lo largo de mi vida he cruzado las fronteras de la ciudad solamente 2 veces. No podemos ir a la playa porque no tenemos permiso para hacerlo. Destruyeron muchas cruces y símbolos cristianos. Arrojaron piedras a un grupo cristiano que fue a recibir el sacramento del bautismo. Nuestra iglesia es una iglesia de esperanza. La tierra prometida palestina siempre ha sido un crisol de culturas y religiones diferentes. Es una tierra donde judíos, cristianos y musulmanes tienen sus lugares sagrados. También ha sido siempre una región de conflictos. A consecuencia de estos, tras un velo de silencio, los cristianos son lenta pero sistemáticamente desalojados de la cuna de su fe. El Estado de Israel y los territorios de la Autoridad Palestina son considerados Tierra Santa por los cristianos, ya que es aquí donde se ubican los principales sitios y ciudades sagrados. El cristianismo fue una de las religiones más predominantes de la región hasta la conquista árabe del siglo VII. Hoy, después de siglos de conflictos, la situación para los cristianos se ha vuelto todavía más complicada. De hecho, la población cristiana de la región se encuentra en grave declive. En 1947, las Naciones Unidas dividieron Palestina en el Estado de Israel y los territorios de la Autoridad Palestina, dando a los judíos el 55% de la tierra. Estallaron los enfrentamientos y en 1949, más de 700.000 palestinos, musulmanes y cristianos habían sido expulsados de sus hogares. Después de la Guerra de los 6 días, Israel inició un proceso de expansión, con la construcción de asentamientos en las aldeas árabes bajo la administración de militares israelíes. Así es como se ve hoy el día del mapa de Tierra Santa. Belén, donde nació Jesús, Nazaret, donde creció, Jerusalén, donde murió y resucitó. En Jerusalén los cristianos constituían el 25% de la población en 1905, hoy en día menos del 2%. Nazaret, antes de 1948, era una ciudad con una mayoría cristiana del 60%. Hoy solo el 30% de sus habitantes son cristianos. En el siglo XIX, Belén tenía un 90% de cristianos y 10% de musulmanes. Hoy las proporciones están alrededor de 25% de cristianos y 75% de musulmanes. Belén, a pesar de ser parte de Cisjordania, habitada y reclamada por Palestina, en realidad está bajo control militar israelí. Donde los cristianos palestinos fueron una poderosa minoría, en la actualidad tan solo son el 1% de una población que está atrapada entre una creciente mayoría musulmana y un aumento de la presencia judía, consecuencia de los asentamientos israelíes. La iglesia local da fe de un incesante éxodo cristiano, consecuencia de la cada vez más difícil situación en la región. Ellos todavía llevan en la memoria colectiva el contacto directo con Jesús. Es por eso que esta comunidad, aunque minoría, es muy importante para la Iglesia Universal. Los cristianos son una minoría en Israel por partida doble. Esto ocurre por primera vez en la historia. La comunidad cristiana vive entre una mayoría de musulmanes y judíos. Es por eso que nuestra vida, nuestra existencia cotidiana, no es fácil. Cuando los peregrinos cristianos llegan para visitar los lugares de nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, los encuentran divididos por paredes de concreto. Iniciado por el gobierno israelí en 2002, los 670 kilómetros de muro de hasta 8 metros de altura fueron construidos de acuerdo a una declaración del gobierno israelí para evitar que los palestinos que se inmolan con bombas entraran en Israel. El muro también deja más de 200.000 palestinos sin servicios sociales, escuelas, lugares de trabajo y de adoración. Se puede entrar en Jerusalén a través de 7 puertas. Nosotros, los palestinos, solo podemos ir a través de 2 puertas.
El resto son para los judíos y los ciudadanos israelíes, o para aquellos que viven aquí en nuestra tierra, en los asentamientos judíos. Ellos tienen sus propios caminos y puntos de control. Las iglesias presentan una lista de sus fieles a las autoridades israelíes, quienes seleccionan a las personas que no tienen conflicto con la ley. Y no solo se fijan en ellos, también tienen en cuenta a sus familiares. Sin embargo, no significa que cada cristiano automáticamente consigue un pase para las fiestas religiosas. Mis hijos no conocen Jerusalén. Cuando solicitamos pase, solo mi hija obtuvo uno, y hoy los chicos no. ¿Y entonces qué? ¿Deberíamos colarnos bajo el fuego judío? Finalmente nos dimos por vencidos. Durante la visita del Papa Francisco en 2014 a Tierra Santa, el Santo Padre se detuvo para orar delante de esta pared, un gesto que puede ser visto en línea con el mensaje del arzobispo Bernardito Ausa, observador permanente de la Santa Sede en la ONU. Israel tiene una genuina y legítima preocupación por su seguridad. Sin embargo, la seguridad no vendrá aislándose de sus vecinos, sino siendo parte de ellos a través de una paz negociada con los palestinos, a través de la implementación de la solución de dos estados, la cual cuenta con el apoyo de la Santa Sede y de la comunidad internacional en general. Las cuestiones económicas tienen un gran impacto, pero también las restricciones de nuestra libertad. Que yo solo tenga un camino designado por el cual puedo viajar, que me vea obligada a seguirlo, a usar este único camino y no otro. Puedo ir a Jerusalén, que se encuentra a 7 kilómetros de aquí, tan solo 2 veces al año. El problema no es solo mi deseo de visitar o pasear por la ciudad. El problema es que varias instituciones como hospitales, que no hay ninguno aquí, están en Jerusalén. Tengo otro caso, el de la madre de un sacerdote. Ella solía ir a un hospital de Jerusalén para su tratamiento de diálisis. Regresó a su hogar por un puesto de control israelí. Estaba muy cansada después de la diálisis. Ella mostró al soldado todos los informes médicos. Él no le permitió pasar. Ella murió allí, en un puesto de control. Los cristianos siempre obtienen un pase, pero solo durante un mes. Los musulmanes pueden conseguir uno para 2 o 3 meses. Los cristianos creen que las autoridades actúan así contra nosotros con el fin de sacarnos de aquí. Esto realmente sucederá. El deterioro de la situación de los palestinos es consecuencia de una creciente ola de asentamientos judíos en tierras palestinas. Hoy en día, alrededor de 500.000 judíos viven en más de 100 asentamientos construidos desde que comenzó en 1967 la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los subsidios del gobierno para los colonos judíos son 2 veces más altos aquí que los disponibles en Tel Aviv o Jerusalén. Para los palestinos, la creciente presencia israelí implica ser despojados de sus tierras, después de que sus casas son arrasadas y toda su familia deportada. Hoy solo 13% de la tierra de Belén todavía pertenece a habitantes palestinos. Hay una zona de seguridad allí. La entrada está prohibida a cualquier persona porque está cercada por los colonos. Vigilan cualquier señal sospechosa en el terreno. Todo está bajo el ojo de la cámara. Esta es toda tierra palestina. Tierra para cultivar limones, dátiles, tomillo, todo perdido. Las autoridades les dan todo. Construyen casas para ellos, les dan apartamentos y siguen llegando desde fuera. Tenemos un amigo que vive cerca de Hebrón. Su familia tenía un terreno. Cultivaban uvas y muchas otras frutas. Hoy en día no queda nada. En tierras donde una vez crecían uvas y otras frutas, hay un gran asentamiento judío. ¿Dónde puede ir uno a quejarse? Un enorme problema para todos los palestinos es la limitación en el suministro de electricidad y agua impuestas por Israel.
Hoy es ya el 20º día que estamos sin agua. Mi padre, antes de morir, cavó un gran pozo, lo suficiente para que podamos tener una ducha. Pero los efectos de la sequía pueden verse en la parte delantera de la casa. Nuestras plantas se marchitan. Traer agua en tanques es caro. Además, los tanques no están limpios. No queremos correr el riesgo. La vida es muy difícil sin agua. Esto sucede todo el tiempo. Es lo mismo con la electricidad. A los palestinos no se les permite tener generadores de electricidad. Las cuentas son muy altas y tenemos muchas deudas. Otro fenómeno que afecta a los cristianos es la violencia. Estamos amenazados por los asentamientos. Nos atacan, no nos permiten ir a nuestros campos, queman nuestros olivos. Los colonos atacan a los ciudadanos palestinos en muchos lugares, los amenazan e incluso disparan contra ellos. De acuerdo con la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, los ataques contra diversos lugares de culto cristiano casi se cuadruplicaron entre 2006 y 2014. En la actualidad, el grupo más sensible, incluso me atrevería a decir que el grupo más peligroso, son los colonos judíos. Ellos han creado una especie de agrupación que se llama Tag Mashir, que significa pagará el precio. Según ellos, nuestra presencia aquí es inaceptable. Han pintado un montón de grafitis en las paredes y en los coches. Han destruido un buen número de cruces y símbolos cristianos. En el otro lado del muro, en Belén, el 26 de septiembre de 2015, un incendio destruyó el ala antigua del monasterio maronita de San Charbel, causando graves daños estructurales. Según una investigación preliminar y de acuerdo a una declaración emitida por la policía y el canciller del Patriarcado Maronita en Jerusalén, el incendio fue un acto premeditado. Las autoridades no han hecho lo suficiente para reducir esto, para culpar a los responsables, procesarlos y llevarlos a juicio. No solo rara vez reciben castigo aquellos que incitan actos violentos contra cristianos y otras minorías, sino que los militares también mantienen un ojo vigilante en los pueblos cristianos. De hecho, un número creciente de palestinos son encarcelados en acuerdo con la política de seguridad de Israel. En cualquier momento del día o de la noche, si, por ejemplo, los judíos están buscando a alguien, o si saben que ellos están en una determinada ciudad, vienen aquí a una ciudad palestina con sus jeeps y sus coches, y se llevan a la persona que quieren. Luego se van y nadie tiene el derecho a decir nada. Uno de los hechos más traumáticos son los abusos infantiles. En los últimos 12 años, Israel ha detenido y encarcelado a más de 7.500 niños palestinos. Esto sucedió en mi familia. Detuvieron a 2 de mis hermanos en nuestra casa. Los tomaron sin ninguna razón en particular. Solo que ellos podrían ser un peligro para Israel. Eso es lo que dicen. Pasaron 2 años de su vida en prisión. Mi hermano pequeño tenía 16 años. Era un niño. Y se lo llevaron a la cárcel.
Las prisiones y campos de detención israelíes tienen más de 6.000 palestinos. A pesar de que padecen graves enfermedades, de que muchos siguen muriendo en las cárceles israelíes, nadie puede detenerlo. El mundo moderno, el mundo democrático que conocemos en Europa y los Estados Unidos, guarda silencio. La violación de sus derechos afecta a cada día la economía y la supervivencia de las familias palestinas. El ingreso anual per cápita en la autoridad palestina es de $2.000, en Israel es de 28.000. El desempleo entre los palestinos se ubica en el 30%, en Israel en el 5%. Antes de que la autoridad palestina se estableciera, yo podía viajar en coche a un sitio de construcción donde ganaba $99. Ahora no puedo ir. Hay un muro. Si uno quiere comprar cigarrillos, un día cuestan 10 shekels y al día siguiente 22. Nos roban en ambos lados. Privados de oportunidades de trabajo, dinero y esperanzas de una vida mejor y decente, los cristianos palestinos dejan la tierra de sus antepasados. Muchas tiendas en el centro comercial de Belén permanecen cerradas. El control militar invasivo de las zonas palestinas, la construcción de un muro, las detenciones injustificadas, el alto desempleo y la violencia casi diaria han creado un clima de miedo que deja a muchas familias traumatizadas. En particular, las familias cristianas comenzaron a perder sus empleos. Habiendo perdido la esperanza en el futuro, la gente comenzó a suicidarse. Esto muestra cuán trágica se ha convertido la situación para ellos. Recurren al alcohol y a las drogas. Es por eso que los niños son maltratados por sus atormentados padres. No saben qué hacer con ellos porque están en casa todo el día. Esa es la razón por la que esto sucede. No saben qué hacer con su vida. A pesar de los muchos retos, la Iglesia hace lo que puede para proporcionar ayuda y atención. En centros parroquiales y hogares de atención especial, los niños reciben ayuda material, espiritual y educación. Aquí sentimos que tenemos que intervenir para ayudar a la viuda y los hijos. Cuando hay adicciones en la familia, por alcohol, drogas y otras cosas, tratamos de ayudar a los niños. Los sacamos de sus casas y nos dividimos el trabajo con ellos a partir de dos opciones. Una opción es que vivan en nuestra casa y la otra es ayudar a los niños después de la escuela y luego vuelven a su hogar. Todavía tienen a su madre o a su padre. La retroalimentación es buena. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque siguen viniendo. Aproximadamente el 60% de los cristianos palestinos son jóvenes menores de 18 años. Muy a menudo son los niños quienes traen a sus familias algunos ingresos, ganados a través de trabajo físico y difícil. En un ambiente así de estresante en el hogar y en la calle, la Iglesia Católica se esfuerza por involucrar a los jóvenes en su tiempo libre. Miles de nuestros jóvenes cristianos son scouts y reciben una buena educación según los principios scouts. El Patriarcado Latino les ha ofrecido un terreno en Belén para la construcción de un centro de scouts y campamentos de verano con tiendas de campaña para los jóvenes. La emigración juvenil es otro desafío predominante, especialmente entre los cristianos.
Cuando nuestros alumnos estudian en el extranjero, son los más sobresalientes. Cuando regresan, no encuentran trabajo para satisfacer sus aspiraciones y son tentados a regresar a los países donde fueron educados. De esta manera, perdemos la élite de la élite, lo mejor de nuestros jóvenes. Los jóvenes quieren construir su futuro, tienen que pensar en su matrimonio, en su trabajo, cómo encontrar uno, en la construcción de una casa. No pueden construir casas en su propia tierra, porque la casa que se construya sin permiso de Israel será destruida por las demoledoras. Y así es como terminan pensando en emigrar de este país. El aumento del desempleo y el estancamiento de la economía han generado un declive en la economía de los territorios palestinos ocupados. Se estima que el 26% de los palestinos vive en la pobreza. En algunas regiones, especialmente en el campo, llega al 38%. Muchos sobreviven gracias a la importante labor realizada por su iglesia local. Tratamos de ofrecer apoyo mediante la creación de oportunidades de empleo, trabajos para todos en Palestina, especialmente para los cristianos, puesto que son una minoría. En el otro lado del muro hay muchas familias cristianas, muchas más de las que esperábamos, y están prácticamente abandonadas. En respuesta al desafío del alto desempleo, un sacerdote católico, el padre Raed Abusalia, creó en 2001 la Fundación Rama de Olivo. Comenzó a promover microproyectos en todo el mundo. Los beneficios se destinan a las familias más pobres, especialmente afectados por la situación política y económica, en apoyo a la educación de sus hijos. Los beneficios también se dirigen a la construcción del hogar para ancianos en Tabiev, una aldea totalmente cristiana. Casi todo lo que hay aquí son nuestros propios productos, hechos en Tayev. Tenemos este modelo tradicional con la cruz de la Tierra Santa, 2 ramas de olivo y la paz de la palabra, escrita en 10 idiomas. El padre Raed también ha lanzado un llamado internacional para orar por la paz en Tierra Santa. La iniciativa de la Lámpara de la Paz tiene como objetivo distribuir lámparas de cerámica de la paz a más de 100.000 iglesias en todo el mundo y así animar a rezar por la paz. La iniciativa proporciona empleos a 18 personas en Taipei. Entre los cristianos palestinos están los que, a pesar de las dificultades, han logrado mantener sus negocios de familia durante generaciones. A pesar de la difícil situación, ellos están decididos a quedarse y seguir lo que sus antepasados comenzaron. Nací en una familia muy devota. Nuestros padres siempre nos enseñaron a ser firmes en nuestra fuerza, especialmente en esta tierra. Mi abuelo abrió una pequeña tienda cerca de la Iglesia de la Natividad en 1927. Fue la primera generación de la tienda. Luego llegó mi padre, segunda generación, y yo soy la tercera generación. Me casé y tengo un hijo, y será, espero, la cuarta generación, aún y teniendo un montón de dificultades para vivir en este lugar. Entre los cristianos palestinos que se han ido, algunos sueñan con regresar a su tierra natal que perdieron después de la fundación del Estado de Israel. Algunos regresan trayendo esperanza. Quando avevo 19 anni abbiamo deciso di andare in Italia per continuare gli studi. Cuando tenía 19 años decidí irme a Italia para continuar mis estudios, pero en el fondo de mi corazón sentía el deseo de volver a mi tierra natal, que es Belén, el lugar donde nací, donde Jesús nació.
Me gustaría que mis hijos aprendan árabe para caminar en la Tierra Santa, para ir a las escuelas a las que yo solía ir. En el punto de control, cuando voy a pasar con mi familia, mi esposa y mis hijos pueden pasar, pero a mí me preguntan si tengo permiso o no. Me gustaría mostrar a mi esposa el mar de Galilea, Nazaret, pero estamos obligados a permanecer aquí. A pesar de las dificultades, a pesar de la falta de libertad que en Italia teníamos, queremos permanecer aún más. ¿Por qué? Porque de lo contrario, de aquí a 10 años, no encontrarán ni un solo cristiano aquí, en el lugar donde nuestro Señor Jesús nació. Así que tenemos que sufrir un poco, hacer un sacrificio y soportarlo, porque es algo que siento en mi corazón. E dobbiamo soffrire, fare un po' di sacrificio, un po' di più e resistere qua. Perché io ho una cosa che sento dentro di me. Mi plan para el futuro es llegar a ser un programador de computadoras. El porqué está en que después de mis estudios en la universidad, quiero volver aquí y quiero mejorar el país. Estoy estudiando aquí en Palestina, estudio economía y también quiero servir a este país. Si es la voluntad de Dios, después de graduarme, voy a ayudar a nuestro pueblo con sus necesidades, gracias a mi especialización. Esto está en nuestra sangre, no podemos dejarlo. Sí, es nuestro hogar, no podemos irnos. Me siento seguro en este lugar. Les decimos que esta es la tierra de la cruz, la tierra de Jesús. Tenemos que llevar nuestra propia cruz como lo hizo Jesús. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esto es lo que estamos tratando de aprender y de vivir, vivir con la gente, con su sufrimiento. A pesar de los asesinatos cometidos por Israel, la paz y el amor en el mundo no tendrán lugar sin la oración. La oración es la fuente de todo, de la esperanza y de nuestra fe. Descubrí que no podemos vivir sin esperanza. No vemos el uno al otro sentados en su casa sin saber cuándo llegará la muerte. En estos momentos necesitamos esperanza. Nuestra esperanza es todo lo que tenemos en la vida. Mi reto es el de la juventud cristiana palestina, que está un poco lejos de Dios. Necesitan personas preparadas para acercarse a ellos, gente cercana a sus problemas, a su vida cotidiana. Aunque la esperanza y el futuro de la Iglesia se encuentran en la fuerza de los cristianos dispuestos a permanecer aquí, el aliento esencial que necesitan para permanecer proviene del apoyo que reciben de la Iglesia Universal. No olviden Tierra Santa. Oren por Tierra Santa. Amen Tierra Santa. Todos los cristianos son esencialmente nacidos de la Iglesia de Jerusalén. Al llegar como peregrinos, sin duda lo hacen por su propio bien, pero también nos hacen mucho bien a nosotros, los cristianos de Tierra Santa. Esperamos un gran número de ustedes, peregrinos a la Tierra Santa.